Había un anuncio por Navidad que todavía se sigue poniendo, aquel de volver a casa por Navidad, el del turrón. ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Os acordáis? Este anuncio no sé cuántos años ya nos acompaña, pero yo recuerdo que era un niño y ya estaba el anuncio, o sea que tiene años. Pero también hay otras cosas que, por ejemplo, después de la pandemia teníamos que recuperar, y era la importancia de regresar a hacer ciertas cosas que antes hacíamos después de que estuvimos encerrados unos cuantos meses, y que después poco a poco fuimos entrando en una dinámica de volver a la normalidad, y era regresar a tantas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se decía que era importante regresar a las aulas para que los chicos estudiaran en las aulas, tomando las medidas oportunas, pero que se regresara. Y otra de las cosas que es importante regresar son a los principios y a los valores que siempre nos han presidido, y que en alguna manera algunos quieren quitar o que quieren poner a un lado para poner otro tipo de valores que no son los que nos han presidido. Y hay una de las cosas que me llama la atención en cuanto a valores a los que tendríamos que regresar como sociedad o como personas o como individuos, familias o lo que quiera llamar. Una de las cosas que tenemos que darle valor es que si son principios y son valores que funcionaron, ¿por qué ahora de repente los queremos cambiar? ¿Quién ha dicho que tenemos que ir hacia otros principios o otros valores, o tenemos que ir a otra forma de hacer las cosas a las que, por supuesto, no estamos de acuerdo, pero ya no es porque dices tú, es que nos dan miedo los cambios, pero los cambios son buenos. Yo personalmente cuando hay cambios me adapto fácilmente, o sea, no tengo problema para los cambios. Pero a veces pienso, ¿por qué hacemos los cambios? ¿Cuál es el motivo de hacer los cambios? Es para mejorar, pero está basado en una mejora en la que nosotros tenemos que queremos edificar nuestras vidas y lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que queremos lograr cuando decimos que hay que cambiar cosas? Pero necesitamos volver a aquellos principios, a aquellos valores que siempre nos rigieron, porque funcionaban, son los que funcionaban. Vale, tú puedes mejorarlos y todo se puede mejorar, pero eran los que funcionaban. Y hay una cosa que veremos en este pasaje de hoy que nos invita a reflexionar acerca de la necesidad de regresar. ¿Y a qué? La necesidad de regresar, ¿y a qué? Vamos a leerlo en Esdras capítulo 7 y así lo descubrimos después juntos. A ver si lo logramos. Esdras capítulo 7, versículos del 1 al 28. Vamos a leer todo el capítulo, evidentemente. ¿Lo tenéis? Esdras capítulo 7, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Agitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Zeraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote. Este Esdras, quien era escriba versado en la ley de Moisés que el Señor Dios había dado, subió a Babilonia. El rey le concedió todo lo que pidió, pues la mano del Señor su Dios estaba en él. Déjenme hacer un alto aquí. De todos los nombres que he leído, ¿cuántos conocen 10 de esos nombres? O sea, conocen 10 de esos nombres y los personajes y lo que pasó con esos 10. Vale. ¿Cuántos conocen a 5 de esos nombres, lo que pasó con ellos, su vida? ¿Cuántos lo conocen? 5, ¿no? Vale, voy a ponerlo más fácil. ¿Cuántos conocen a 3 de esos que hemos leído? 3, vale. Unos cuantos conocen 3. Estupendo. Bien, bien. ¿Cuántos conocen 2? Estupendo. Vale. ¿Cuántos conocen a 1? Vale. Yo tendría ahora que decir, bueno, voy a hacer una explicación de todos esos nombres y quiénes eran. No me da tiempo. Lo siento. Pero con lo cual lo que te digo es, tienes que regresar a la palabra. Voy a seguir. ¿Puedo, no? Vale. Versículo 8. Llegó a Jerusalén en el mes quinto del 7º año del rey, el primer día del mes primero. Había iniciado el viaje del retorno de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la bondadosa mano de su Dios estaba con él, porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley del Señor y para cumplirla, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Es que algunos dicen, perdóname que haga otro inciso, pero quiero aclararte algo, que algunos dicen, es que leer las genealogías, qué rollo. Esta genealogía es cortita, pero cuando te enfrentas a Primera de Crónicas,
o cuando te enfrentas a otros tipos de genealogías, para poder entenderlas tienes que leer el texto bíblico. Si lees el texto bíblico, entonces comprendes. Entonces las genealogías ya no te parecen tan aburridas. Por cierto, no hay que saltárselas, hay que leerlas. Esto que cuando llego a Primera de Crónicas, digo, venga, estas páginas aquí, yo si fuera por estas páginas ya le hubiera dado aquí un serruchazo. No. Todo tiene sentido. Seguimos leyendo. Y esta es la copia del documento que el rey Artajerjes dio al sacerdote y escriba Esdras, escriba versado en los asuntos de los mandamientos del Señor y en sus estatutos para Israel. Artajerjes, rey de reyes, el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios de los cielos, completa paz. Ahora he dado órdenes que cualquiera que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y a sus levitas, y que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Porque eres enviado de parte del rey y de sus 7 consejeros para inspeccionar Judá y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos. Y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros presenten como ofrenda voluntaria al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y asimismo llevarás toda la plata y el oro que consigas en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrezcan para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Por consiguiente, con este dinero comprarás con diligencia toros, carneros, corderos, con sus ofrendas vegetales y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de Dios de ustedes que está en Jerusalén. Con el resto de la plata y del oro, hagan lo que tú y tus hermanos crean conveniente hacer conforme a la voluntad del Dios de ustedes. También los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás ante Dios en Jerusalén, y lo demás que se requiera para la casa de tu Dios y que te corresponda dar, dalo de la casa de los tesoros del rey. Yo, el rey Artajerjes, he dado órdenes a todos los tesoreros que están en la región de más allá del río, que todo lo que les pida al sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios de los cielos, que se le conceda de inmediato hasta 3.300 kilos de plata, 10.000 kilos de trigo, 2.200 trigos de vino y 2.200 litros de aceite y sal sin medida. ¿Me permitís agrandar la letra del texto, por favor? Es que no sé dónde he dejado mis gafas y me está costando leer. Esto ya es diferente. ¿En qué versículo me quedé? ¿Me decís, por favor? 22, gracias. Todo lo que ha sido ordenado por el Dios de los cielos sea hecho diligentemente para la casa del Dios de los cielos. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Además, les hacemos saber que nadie está autorizado a imponerles tributo, ni impuesto, ni renta a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros o servidores del templo, ni a otros siervos de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de parte de tu Dios, designa magistrados y jueces que administren justicia a todo el pueblo que está en la región de más allá del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a los que no las conocen se las enseñarás. Cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey sea diligentemente sentenciado a muerte o a destierro, o a la confiscación de propiedades o a prisión. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén. Pues él inclinó hacia mí su favor delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos gobernadores del rey. Así me fortalecí, pues la mano del Señor mi Dios estaba conmigo, y reuní a los principales de Israel para que partieran conmigo. Hay una separación desde el capítulo 7 hasta el final de los primeros 6 capítulos que hemos hasta ahora estudiado. Los primeros 6 capítulos tratan sobre la restauración del templo y de todo lo que eso significaba. Y ahí hay una parte que ya hemos estudiado, que ya hemos visto la importancia que tenía. A partir del capítulo 7, la importancia que se revela en el texto y que podemos ver que Esdras hace tanto énfasis es en la importancia de regresar al Señor y a la palabra. La importancia de volver a tener comunión con el Dios vivo y con su voluntad. Entonces, Esdras se presenta como un sacerdote ante la comunidad. Un sacerdote que viene recomendado es no solamente un sacerdote, sino que además es un escriba, un estudioso, es alguien que conoce el texto bíblico,
que conoce todo lo que está en manos de ellos para poder compartirlo. El texto del Antiguo Testamento ya estaba casi cerrado en este entonces, por lo tanto el estudio de la palabra era concienzudo y se sabía exactamente qué era lo que Dios quería decir a su pueblo. Entonces Esdras era escriba, era sacerdote, también era miembro de una familia sacerdotal. Si os dais cuenta, su linaje viene desde la descendencia de Aarón. Y de ahí que fue el primer sacerdote que Dios estableció junto con Moisés para entrar en el santuario, en el tabernáculo y poder adorar al Señor. De ahí que es importante que conozcamos toda esa genealogía y algunos que están por medio que Dios usó en otro tiempo, como en los tiempos de David. Entonces, él venía de un linaje que verdaderamente podía mostrar que él era alguien autorizado por el Señor para hacer lo que estaba haciendo. Así que el penúltimo sacerdote había sido Seraías, que era parte también de ese linaje, y que había sido justo el que había venido con la primera remesa de gente que vino para la restauración del templo. ¿Estáis un poco situados? Vamos a intentar hacer esa división, pero también a la vez también situarnos en cuál es el tiempo aquí. A Seraías, esa parte de ese linaje, lo asesinó Nabucodonosor, justo cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, destruyó también el templo, se llevó y saqueó todas las cosas del templo, por eso la necesidad de la restauración del templo. Y Nabucodonosor autorizó que el capitán de la guardia asesinara a 3 sacerdotes, entre ellos estaba un familiar o alguien del cual descendía el escriba Esdras. Seraías, y eso está en Segunda de Reyes capítulo 25. Entonces, desde que Seraías viene junto con Zorobabel para iniciar la reestructuración del templo, hasta que Esdras viene para traer al pueblo a la presencia de Dios, hacerle regresar a la presencia de Dios y a la palabra, han pasado cerca de 130 años. Ha pasado un tiempo largo. Claro, cuando nosotros leemos el texto, estamos leyendo el texto como si fuera algo que sucedió de un momento para otro. No, ha pasado un largo tiempo. Por eso es que probablemente Esdras lo que hizo fue, en su afán de conocer al Señor, en su afán de conocer más acerca del pueblo, él no me sale la palabra ahora, ¿me ayudáis? Recuperó todos los textos y todo lo que tenía que ver. Recopiló todo lo que tenía que ver con la reestructuración del templo con Zorobabel, y él lo pone por escrito para que nosotros lo podamos tener. Entonces, después de la muerte de Zorobabel, de Jesúa, otro que había venido para la reestructuración, y de los profetas Ageo y Zacarías, que fueron los primeros en llegar, ellos lo que hicieron fue reestructurar el templo, pero a la vez también buscaron a alguien que tuviera un relevo a lo que ellos estaban haciendo, y de alguna manera corrigiera todos los abusos que había cometido el pueblo de Israel, que pusiera orden donde había desorden, y que impusiese, fíjate lo que te digo, que impusiese el cumplimiento de la ley de Dios. Es decir, que se hiciera la voluntad de Dios, que se mirara, que se observara y que se llevara a cabo. Entonces, el templo ya había sido reconstruido, y ahora Esdras va con otra misión. La misión de Esdras no es construir, la misión de Esdras no es poner bloques, la misión de Esdras no es pintar, la misión de Esdras es hacer volver al pueblo, hacer regresar al pueblo a la palabra de Dios y a la comunión con Dios. Pero mucho antes de que comenzara esta misión, Dios ya lo había moldeado de varias maneras, tres maneras en las que podríamos ser moldeados cualquiera de nosotros también. Pero él, como un escriba, alguien que quería buscar a Dios, 3 cosas que hizo Dios en él y que Dios permitió en él. Primero, que como escriba, Esdras estudió cuidadosamente la palabra de Dios. Como escriba, él se dedicó a la palabra. Él iba a enseñar de la palabra, por lo tanto tenía que moldearse con la palabra. La segunda cosa es que intentó aplicar y obedecer personalmente todos los mandatos de Dios que encontró en la palabra. Y a medida que iba descubriendo más mandatos y a medida que iba descubriendo más esa palabra, Esdras lo que hizo fue intentar llevarla a la práctica. Y la tercera cosa que hizo Esdras es que se comprometió a enseñar a otros tanto la palabra de Dios como su aplicación a la vida. Entonces se dedicó con amor y con celo a hacer esa misión que Dios le dio de llevar la palabra, lo que Dios quería, al pueblo. Y él lo hizo con el fin de instruir, con el fin de restaurar y con el fin de edificar la vida de otros.
Esdras es un hombre dedicado plenamente al Señor y a su palabra. Por lo tanto, él lo que está haciendo el énfasis es en la importancia de regresar a aquellas cosas importantes que sostuvieron al pueblo durante tanto tiempo y que el pueblo desperdició. El pasaje que leímos al comenzar el culto en el libro de Jeremías, capítulo 51, es una advertencia de Dios hacia el pueblo también. Dice, porque el pueblo se ha corrompido sin conocimiento. Pero también se lo dice a Ezequiel, dándole valentía. En el capítulo 2, en el capítulo 3 de Ezequiel le dice, sé valiente, vete adelante, porque lo que yo te doy es lo que tienes que decir al pueblo. ¿Qué tenían en común, por ejemplo, Ezequiel, Jeremías, Oseas, el profeta Oseas? ¿Qué tenían en común Moisés y toda esta gente que buscaron del Señor y de los cuales tenemos testimonio en la Biblia? Buscaban al Señor. Dios los eligió porque posiblemente tenían el mismo perfil que Esdras. Posiblemente tenían el mismo perfil de Esdras para hacer lo que Dios les había dicho que tuviera que hacer, pero ellos estaban enamorados de Dios. Entonces, Esdras era uno de los mejores ejemplos de qué debía ser un escriba y qué debía ser un maestro. Eso lo vemos ahí en los primeros versículos, del 6 al 10, cómo define quién es Esdras y lo que hace. Pero además también él tenía una gran influencia y una gran autoridad. Podía tener influencia y podía tener autoridad porque él hacía esas tres cosas que decíamos. Estudió la palabra, la obedeció y la compartió. Entonces, desde los dos primeros puntos, desde estudiar la Biblia y desde aplicarla, ya tenía la posibilidad de influir en otros con su vida. Y ya podía también en otros la posibilidad de mostrar que había una autoridad en lo que se decía. No estamos hablando teorías, y el Evangelio ya lo sabéis, iglesia, no son teorías. Es vida práctica entregada al Señor. Entonces, Esdras demostró como un buen maestro de la Biblia que puede hacer que el pueblo de Dios avance. Un hombre que busca a Dios, un hombre dedicado al Señor, puede ayudar al pueblo a ir adelante. Entonces, él estudiaba, obedecía las instrucciones de Dios, enseñó tanto por su predicación como por su vida, y entonces podemos decir que Esdras es un ejemplo, alguien a quien seguir. Entonces, él, obedeciendo el mandato de Dios y obedeciendo el reto que le da el rey Artajerjes, él viaja a Jerusalén en el primer día del mes primero, y esto hace referencia al día en el que comienza la Pascua, que por cierto, la semana pasada lo mencioné, también muy rápido, a lo mejor la próxima semana vamos a hablar un poquito más de ello, pero es importante recordar qué significa la fiesta de la Pascua y cómo esa fiesta tiene una importancia en nosotros como iglesia hoy. Porque la Pascua tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto, salir de la tierra de esclavitud, y salieron por el sacrificio de unos corderos que ellos hicieron conforme al mandato de Dios. Pero la Pascua que celebramos los cristianos es la Pascua en Cristo, donde el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo, derrama su sangre para perdón de los pecados de los hombres, liberándolos de esa esclavitud al pecado. Como cristianos, el tiempo de Semana Santa es recordar que somos libres de la condenación y la esclavitud al pecado. Amén. Entonces, iglesia, estos conceptos deben ser claros en nuestras vidas. Si no te los sabes, apréndetelo, estúdialo. Haz que esos conceptos de la palabra en tu vida se enraícen, porque son fundamento de nuestra fe. Entonces, y todo esto que estoy contando tiene que ver con la interpretación posterior, porque lo que tarda Esdras en salir desde Babilonia y venir hasta Jerusalén, hasta la tierra, hasta Judea, entonces son aproximadamente 4 meses. Hay que tener en cuenta que no venía solo. No es que hubiera mucha distancia, pero él tenía que venir al paso de aquellos que venían. Con lo cual, esa peregrinación, esa vuelta, ese regresar, se le atribuye a Esdras en alguna manera también, incluso como si fuera un segundo exilio, y como si fuera también Esdras un segundo Moisés. Que es interesante esto, porque no solamente hace que el pueblo regrese a un lugar, o permite o apoya que un pueblo regrese a un lugar, sino que el pueblo vuelva a la palabra. Y seguro que recordáis otros ejemplos de otros que también volvieron al Señor y a la palabra. Y uno de los muy conocidos es el rey Josías, que cuando descubren los textos bíblicos y se los leen, él se quebranta delante de Dios, rasga sus vestiduras y dice que el pueblo conozca esta palabra y que la sepa para que la obedezca. Así fue. Entonces,
la Biblia nos deja ver que hay personas como Esdras que en unos eventos y en unos momentos se puede ver cómo Dios obra a través de ellos. Y esto nos lleva a comprender no que hay hombres que son especiales, sino que Dios es soberano y que hace su voluntad a través de aquellos a los cuales Él llama. Este es Dios. Él es soberano. Entonces, también nos ayuda a nosotros a reconocer que esa misma soberanía de Dios se puede ver en las experiencias que nosotros vivimos en nuestras vidas. Hay cosas que se asemejan a lo que vemos en el texto bíblico, ¿verdad? Que decimos, me identifico con este personaje de la Biblia, me identifico con esta situación de la Biblia, porque es algo que yo también estoy experimentando. El rey que le daba la autorización a Esdras es Artajerjes, que era descendiente de Asuero. Asuero fue el rey que se casó con Esther. Y ese periodo, aunque no está ahí, ha habido un periodo en el que ha sucedido eso. Por lo tanto, podemos entender que los reyes persas están sensibles a lo que sucede con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ha habido influencia dentro de esos reyes, o para con esos reyes, de alguien que Dios usó para eso. Y este es el caso de Esther. Entonces hay 4 énfasis en la misión de Esdras. Primero, que encabeza el regreso de Babilonia a Judá. Y especialmente lo veremos mejor en el capítulo 8. No te lo pierdas, dentro de 3 semanas. Si faltas, te lo pierdes. Segunda cosa, lleva varios regalos y donaciones para el templo. Todo aquello que se había llevado Nabucodonosor, lo trae de regreso, lo trae de vuelta ¿a dónde? Lo trae de vuelta al templo, para que pueda se pueda adorar al Señor. Y se da orden a todos los tesoreros de más allá del río, de esa región, para que le den todos los recursos necesarios para hacer el culto y la adoración. Todo lo que necesitaran, lo hemos leído ahí en el texto. La tercera cosa es que tiene que inspeccionar Judá y Jerusalén. Pero la tiene que inspeccionar, tiene que analizar, tiene que mirarla con respecto a lo que están viviendo, a esa palabra de Dios, a esa voluntad de Dios. Entonces, lo más probable es que se tuviera que asegurar de que todo lo que se estaba entregando para la adoración del templo se usaba correctamente, y no solamente porque había que hacerlo. Y esta es una de las cosas que también tenemos que aprender. A veces hacemos cosas porque las hacemos por rutina, pero no le hemos dado el sentido que Dios quiere que se le dé. Y la cuarta cosa es que Esdras tiene que conciliar con la ley judía a los judíos que vivían fuera de la provincia de Judá. Versículos 25 y 26. Y podía existir áreas de conflicto entre la ley de Dios y la ley del rey. Porque uno mandaba una cosa y a lo mejor el rey mandaba otra. Pero los judíos de Babilonia ya habían vivido esa situación y te habían aceptado. Entonces llegar a un lugar y llegar con la palabra a gente que ya cree que hace lo correcto delante de Dios. Y esto es muy complicado. Es muy complicado llegar a una vida y decirle, la palabra de Dios dice, o Dios dice. ¿Por qué? Porque hay cristianos o hay personas que dicen, yo vivo las cosas conforme a como me las enseñaron, o conforme me las dijeron, de manera que yo ahora las tengo que adaptar a mi contexto. Entonces, cuando vienes con palabra de Dios, una de las cosas que nosotros tenemos que tener es siempre la disposición de que esa palabra nos haga transformar en nuestra vida. Una cualidad de cualquier hijo de Dios es ser enseñable. Entonces, el pueblo que había desobedecido a Dios, Esdras lo dirige y entonces les habla muy claramente. Les dice que ellos han pecado y que la multitud de sus pecados es inmensa, que es innumerable, pero todos estaban bajo la condenación de Dios por culpa de esos pecados. Entonces, ¿cuál es la importancia para Esdras? La importancia para Esdras es hacerlos regresar a Dios y a su palabra. Y se requería para eso algunas cosas. Se requería confesión, se requería arrepentimiento, se requería acción. ¿Y el pueblo qué hizo? El pueblo, más allá de rebelarse, lo que hizo fue reconocer su pecado, admitir su pecado, y entonces después de esto hace un esfuerzo para que se pueda restablecer todo lo que Esdras venía a restablecer. Es interesante que Esdras no se queda solamente en esto aquí, sino que también se pone a trabajar juntamente con Nehemías. Ya hablaremos de él más adelante. Pero se pone a trabajar juntamente con Nehemías porque primero fue la reestructuración del templo, la restauración del templo, luego la restauración de la palabra, y luego con Nehemías que se confirma la restauración de las murallas de la ciudad, y otra vez otra parte de restauración
de la palabra. Entonces, la disposición de una persona a conocer y cumplir la palabra de Dios tendrá un efecto directo en lo que Dios hace en su vida. Porque el punto inicial de servicio a Dios es un compromiso personal para servirle hoy. Es decir, ¿dónde comienza el inicio de decir yo voy a regresar a la palabra? En el momento en el que yo digo, voy a buscarte, Señor, y voy a ponerme en serio contigo. ¿Y cuándo es el momento en el que Dios elige a alguien para servirle y llevar a cabo una tarea que nosotros podemos decir que sea imposible, difícil, complicada? Pues a una persona que ha hecho lo mismo que hizo Esdras. Dedicarse a la palabra y a la intimidad con Dios, aplicarla en su vida y estar dispuesto a compartirla con otros. Y Dios lo escogerá. Por lo tanto, en la oración que hace al final, versículos 27 y 28, Esdras menciona las cosas que serán de beneficio para el pueblo, para el templo, para él. Y era que el centro del culto del pueblo, tenía que ser, el centro de todo tenía que ser el culto del pueblo. Es decir, la adoración a Dios en el templo. Y de a pie mostrar el infinito amor de Dios por ellos, porque a pesar de todo lo que habían vivido por su pecado, Dios les permitió regresar, y Dios les permitió regresar no solamente a un lugar, sino a la intimidad con Él. Entonces, lo que podemos ver aquí es que Dios estaba obrando en todo momento a favor de Israel, estaba cuidando todos los detalles, y Dios era todavía Dios de sus padres y el Dios de ellos. Era quien podía mover hasta a un rey extranjero, a un rey que podía poner a funcionarios y a otras personas más los recursos económicos para que eso se pudiera llevar a cabo. Lo que hizo Esdras en esa oración final es adorar al Señor, alabar al Señor por todo lo que había hecho Dios a través de él y a través del pueblo. Esdras había honrado a Dios a lo largo de su vida y Dios decidió honrarlo a él. ¿Os acordáis de quién hizo esto también? ¿Quién dijo Dios esto también? En el primer libro de Samuel, estando hablando de Elí y de sus hijos, Dios se dirige a Elí porque sus hijos son impíos y Elí ha consentido en esa manera de vivir. Y entonces Dios le dice a Moisés, Dios honra a los que le honran. Y lo que Dios está mostrándole a Esdras y nos muestra a nosotros es que Dios honra a los que le honran. Esdras pudo haber supuesto que su propia grandeza, su situación, su confianza en lo que él había estudiado, sus capacidades de oratoria, de poder hablar, era lo que iba a atraer a la gente, pero Esdras sabía en todo momento que no le correspondía a su forma carismática de ser atrayente hacia la gente o de llegar a la gente. No. Esdras le dio todo el crédito a Dios. Esdras le da toda la gloria a Dios. Todos en nuestra vida hemos tenido siempre el ejemplo de alguien, podía haber sido un maestro, podía haber sido un familiar, un amigo, alguien que nos inspiró o que nos ayudó en un momento de nuestras vidas a que nosotros pudiéramos ver las cosas de una manera diferente. ¿Cuántos de nosotros como estudiantes se nos atravesó una asignatura? ¿Vale? No podíamos avanzar con esa asignatura y apareció un día un profesor que nos ayudó para poder estudiar esa asignatura, incluso hasta aprobar con muy buena nota. ¿Por qué? Porque a veces son aquellos maestros que viven lo que enseñan, que lo asimilan, que saben involucrarse con sus estudiantes, que saben entenderlos, que saben ser empáticos con sus situaciones, con sus realidades, con sus diferencias para aprender unos con otros y les hacen enamorarse de la asignatura. Teníamos un profesor en la facultad, en el seminario, que te hacía amar la historia aunque no te gustara la historia, porque cuando él te contaba la historia, te estaba enseñando y te estaba mostrando y era algo que tú decías, pero es que parece que el hombre está metido dentro de la acción, es decir, él viene de aquella época y ha venido hasta aquí después de 500 años a contárnoslo. Era la pasión y eso te ayuda a entender las cosas. Y todos nosotros debemos saber que toda criatura es para nosotros lo que Dios hace que sea. Cada persona es lo que Dios hace que sea. No depende de sus capacidades, sino depende de lo que Dios quiere hacer a través de él. Y entonces debemos ver la mano de Dios en los hechos que nos suceden y reconocerlo con gratitud. No es por lo que nosotros hayamos sabido hacer, es por lo que Dios ha querido hacer.
Dios ha usado muchas cosas para bendecirnos a nosotros sin esperarlo. Dios ha usado muchas personas para bendecirnos sin nosotros esperarlo. Pero hay 3 cosas primeras que hoy podemos aprender de este capítulo. La necesidad como hijos de Dios de el estudio de la palabra, la intimidad con Dios. La segunda, la aplicación de ella. Y la tercera, enseñar a otros a que la conozcan y que la apliquen. Es importante hoy recordar la necesidad de regresar al Señor. Y esto es para toda la iglesia. Esto es para todos y cada una de nosotras. Pero si te dije 3, no me puedo quedar sin una cuarta. La cuarta sería la importancia de tener hombres y mujeres que asimilen todo esto que estamos hablando y que estén al frente de la iglesia. No porque se hayan puesto ellos o los haya puesto cualquier otro hombre, sino porque Dios les haya encomendado la tarea de hacerlo. Y déjenme decirles que esto es pagar un alto precio que pocos están dispuestos a pagar, porque muchos quieren las glorias, pero no quieren los esfuerzos. Muchos quieren ser médicos, pero no se quieren esforzar a estudiar. Muchos quieren ser conductores de autobuses, pero no están dispuestos a esforzarse lo que eso significa. Hay muchas cosas que queremos ser y lo que queremos hacer, pero difícilmente llegan muchos porque no tienen voluntad o porque no aman eso realmente. Realmente hay otros también dentro de la iglesia que quieren los lugares, pero no quieren el esfuerzo de lo que eso significa. Y hay que renunciar a mucho para poder ganar las recompensas de Dios. Hay que renunciar a mucho en esta tierra si queremos reconocer las recompensas de Dios para nosotros. Y nuestro reconocimiento, iglesia, de Dios en nuestras vidas, en nuestra intimidad con Él, en la oración y en la vida, son el resultado de cómo es su obra en nosotros. Y al leer este capítulo y releerlo, y al leer las cosas que se dicen acerca de este capítulo, como pastor y como siervo de Dios, me siento muy identificado con este capítulo 7 del libro de Esdras. Me siento identificado en gran manera porque puedo verme en alguna manera reflejado ahí, no tanto en la necesidad de ser igual a Esdras, pero sí en la necesidad de decir, Señor, obra en mi vida. Y sobre todo reconociendo, iglesia, que para estar al frente hay que tener la responsabilidad. La responsabilidad sobre los hombros de no solamente pensar qué es lo que tienes que hacer tú, sino de lo que los demás deben hacer conforme a aquellos a lo que tú les animas a hacer. El pueblo, nosotros, la iglesia, se puede despistar. Pero si los que guían al pueblo se despistan, entonces el pueblo se desenfrena. El pueblo se desvía, se equivoca y se estampa. No solamente eso, sino que se pierde en su labor y en aquello que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Y si no, acordaros de Aarón con Moisés. Moisés sube para estar con el Señor, a buscar dirección. Le dice a Aarón, oye, te quedas con el pueblo, sé responsable, ¿eh? Se sube 40 días, cuando Moisés regresa al pueblo, porque además Dios le dice, mira, vete al pueblo porque el pueblo se está desenfrenando. ¿Qué pasó? Se encontró al pueblo adorando un becerro de oro y Aarón dijo, yo no sé cómo se hizo, eso, juntaron todo el oro y lo pusieron ahí y se construyó eso. Y el pueblo danzaba y giraba en torno a aquel becerro para adorar a aquel becerro y decían, ese es nuestro Dios. Aarón tenía la responsabilidad de que eso no pasara mientras Moisés no estaba. Entonces las armas que usan los ministros del Señor, los predicadores, los pastores, los que están al frente de la iglesia, no son armas carnales, son armas espirituales. Por lo tanto, la predicación fiel, vivir vidas santas, hacer oraciones constantes y esperar con paciencia cuando son llamados a hacer esa tarea, son los medios que llevan a los hombres a la obediencia a Cristo. Todas estas son las características de alguien que dice estar al frente. Y tiene que ser con diligencia hecho. Y si algo bueno aparece en nuestro corazón o en el corazón del que está a nuestro lado, tenemos que reconocer que no es por él, sino por lo que Dios puso en su corazón para bendecirle. Es Él quien obra a través de los hombres y mujeres que Él ha escogido para llevar a cabo su propósito. Así que para hacer lo bueno y para todo aquello que emprende, es el Señor el que está obrando en él.
pero no es ponerlo en una situación de responsabilidad y entonces que empiece a hacerlo, sino que desde antes de ponerlo en esa situación de responsabilidad, que ya lo haga. No me canso de ver a algunos que a veces los llamo los funcionarios de la iglesia. ¿Por qué? Porque antes de ser puestos como obreros o como pastores, en su vida del día a día no eran capaces de esforzarse ni de sacrificarse. Por lo tanto, es a través de la situación, a través del puesto, a través del lugar, a través del salario, es que vamos a hacer lo que entonces tenemos que hacer. No es ese el orden. El orden es primero que el hombre y la mujer que es llamado por Dios, primero entra en la intimidad de Dios, antes incluso de saber que Dios lo va a llamar a hacerlo. Antes incluso de eso. Entonces nuestra valentía no es debida a nuestro corazón, sino a la mano de Dios en nosotros. Y si Dios nos da su mano, entonces seremos atrevidos y alegres, porque es Dios quien lo hace. Si Dios ha puesto en ti dones que son para poder llevar a cabo algo y guiar a otros, no estés diciendo constantemente, es que yo no, porque yo no puedo, es que yo no, es que a mí me dijo que no, yo es que creo que... No estés con excusas. No nos cansamos de repetir que Dios llama y los capacita. No los capacita y los llama. Porque si miro los personajes esos que hemos hablado tanto en las Escrituras, no podían hacer lo que ellos creían que podían, lo que ellos pensaban que tenían que hacer. Dios lo hacía a través de ellos. Por lo tanto, Dios debe tener aquí toda la gloria en cualquier cosa que seamos, para que seamos capacitados para hacer aquello que Dios quiere y bendecir a los que nos rodean. Si nosotros vemos cómo la mano de Dios se retira, entonces somos débiles como el agua. Un vaso de agua, algo, el agua y tal, pero el agua tiene su fuerza todo junto, y esa es la unidad que nosotros podemos tener con Dios. Cuando enfrentamos desafíos en la vida, a menudo debemos actuar con diligencia y con un esfuerzo extraordinario, recordando que Dios es quien supervisa todo nuestro trabajo. Reconozcamos entonces que la mano de Dios está presente allí cuando tenemos un éxito y que la gloria es suya. Y debemos recordar que tenemos que alabarle, bendecirle por lo que Él ha hecho. No permitamos entonces que nuestro orgullo nos haga pensar que hemos logrado las cosas que hemos logrado por nuestras propias fuerzas. Y no solamente aquellos que lideran. Ahora estoy hablando con la iglesia. Tus victorias espirituales no son las que tú lograste, son las que Dios te permitió lograr. No son los logros personales los que importan, sino el compromiso personal de vivir para Dios. ¿Vives para Dios? Deja que Dios haga después el resto. Los logros son simplemente ejemplos de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Dios lo puede hacer a través de ti y de mí. Créelo, iglesia. Tienes que empezar a creerlo, que Él puede manifestarse de manera sobrenatural. Los líderes más efectivos de los que se habla en la Biblia tuvieron muy poca conciencia del impacto que sus vidas estaban haciendo en otros. ¿Por qué? Porque estaban demasiado ocupados sirviendo a Dios para llevar un registro de todas las cosas que habían logrado. Estaban centrados en buscar al Señor y llevar al pueblo a la comunión con Dios. Y Esdras, el profeta Esdras, encaja dentro de esa... El sacerdote Esdras encaja dentro de esa descripción. Estaba tan centrado en agradar a Dios, en cumplir la voluntad de Dios y en animar a otros a buscar al Señor, que no estaba pensando en los logros, sino en darle reconocimiento al Dios que le había dado la tarea. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros entonces? Pues necesitamos en la iglesia personas que quieran vivir este proceso, el mismo proceso que Esdras, y que después Dios los use como personas que guían a otros. Tal vez Dios te está llamando a tareas mayores y tú dices, ¿y cómo lo haré? Deja que Dios lo haga. Necesitamos una iglesia, necesitamos hombres y mujeres dentro de esta congregación que amen la palabra y que vivan la palabra, que la obedezcan y que estén dispuestos a llevar a otros a la palabra. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir en la intimidad con Dios lo suficiente como para poder llevar a otros al Señor. Y eso es todo un cúmulo de cosas. Es mi vida, pero es también la vida de mi hermano. Es el conjunto de la iglesia. Allí donde le llevamos al Señor es el lugar donde también nosotros debemos sentir que estamos aportando lo que es correcto. Y quiero decirte algo.
En tus manos está vivir la palabra y obedecerla hasta tal punto que todos los que están a tu alrededor puedan tener un encuentro con el Señor. Que puedan regresar al Dios del cual se han alejado por culpa de su pecado. Necesitamos hacer eso. Iglesia, no necesitamos estrategias. No necesitamos que otros nos digan hazlo así o hazlo así. Estrategias hay muchas. Pero tenemos el poder de Dios. Tenemos a Dios mismo y tenemos su palabra. Es ahí donde está la instrucción que necesitamos. Y no necesitamos nada más. Entonces, ¿qué necesitamos? Centrarnos en Dios y en su palabra. Ahí está toda la estrategia que necesitamos. Estar dispuestos a escuchar lo que Él nos va diciendo, cómo nos va hablando y a dónde nos lleva. No necesitamos esas estrategias, sí que necesitamos centrarnos en el poder de Dios y no en el poder del conocimiento o incluso de la autoridad de este mundo o de los que están en autoridad. Porque todo ese conocimiento y todas esas autoridades están envanecidos en sí mismos y en su pecado. Incluso me atrevo a decir, están enfrentados a Dios por ese conocimiento y por esa autoridad. Han desafiado a Dios. Por lo tanto, con Dios se tendrán que enfrentar y se tendrán que encontrar. Por lo tanto, ¿qué haremos nosotros? Nosotros lo que haremos es lo que Él nos pide que hagamos. ¿Sabéis que el mayor error de alguien que está al frente de algo, el mayor error de alguien que está al frente de algo es pensar que no necesita a Dios? El mayor error de alguien que dice estar liderando a un grupo de gente en la iglesia es pensar que no necesita a Dios. El mayor error del pastor, del predicador, es pensar que por sí mismo atrae a la gente. El mayor error de los que están en el grupo de alabanza es pensar que sus voces son las que atraen a la gente o sus instrumentos musicales. Es la adoración, la pasión por Dios lo que va a atraer a la gente. La peor cosa que puede pensar alguien que enseña en la escuela de discipulado es pensar que todo su conocimiento es lo que está atrayendo a la gente. Y aquí tenemos que recordar cosas como las que Dios habló al corazón de Pablo. Y cuando le escribió a la carta primera de Corintios le decía, porque no he ido a vosotros con excelencia de palabra. Y Pablo tenía mucho conocimiento. Pablo era un sabio de su tiempo. Pablo era conocedor de las Escrituras. Pablo era un hombre erudito que se relacionaba con las altas sociedades religiosas y políticas del tiempo. Pero él tuvo que ser humillado por el Señor. Y él dice en 1 Corintios, no fui a vosotros con excelencia de palabra. ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Cómo fue? Sino con poder de Dios. Fue con poder de Dios. Por lo tanto, no confiemos en todas esas cosas. No está en nuestras manos lo que se hace. No está en nuestras manos lo que ven nuestros ojos. Es en las manos de Dios. Es Él quien lo hace. Una vida que se ofrece a Él diciendo, Señor, aquí estoy, te buscaré a través de mí, lo que sea. No te preocupes si te llama el pastorado, si te llama a ser evangelista, profeta, maestro, o si te llama al apostolado. No te preocupes por esas cosas. Ocúpate de estar en la presencia de Dios. Deja al resto de que Él lo haga. Necesitamos hoy en la iglesia gente que entienda esto. Porque Dios va a levantar en medio de nosotros esos hombres y mujeres que van a ir al servicio a su gloria. Pero porque aman al Señor y su palabra. Porque aman su obra y aman a la gente que está alrededor. Necesitamos una iglesia que siempre esté dispuesta a regresar a la palabra de Dios. Para que en medio de esto se levanten esos hombres y entonces apasionados por Dios, por la obra y por la gente, vayan y guíen a otros al Señor. Yo creo que cuando Esdras miraba el templo, no miraba solo el templo, sino miraba a las gentes que venían al templo a adorar al Señor. Era consciente en aquel momento de que el templo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y que la gente viniera voluntariamente allí, eso hacía que el corazón de Esdras tuviera sentido. El corazón de cualquier hombre o mujer que está sirviendo al Señor debe estar centrado en esto. Cosas, sino en las personas que entran a la presencia de Dios. Y ese debe ser el gozo de cualquiera que sirve. Por lo tanto,
capítulo 7 de Esdras nos enseñó la importancia de volver a la palabra, de regresar a la palabra, y la importancia de que haya hombres y mujeres dispuestos a decirle al Señor: sí, Señor, yo lo haré. Y hoy te invito a que regreses al Señor y a su palabra, que entres con intimidad delante de Él. Reconoce la multitud de tus pecados y dile: Señor, perdóname, obra en mí, trabaja en mí. Y si el Señor quiere después algo más de ti, no le digas que no. No le digas que no, acepta el reto. Y si hoy estás aquí en medio de nosotros y todavía no le has dicho a Jesús: entra en mi corazón, si todavía no le has dicho a ese Señor precioso que nos ama, que ha perdonado nuestros pecados: Señor, te necesito, hoy entra a la presencia de Dios y dile: Señor, perdóname por mi pecado, te necesito, entra en mi corazón. Y a ti, iglesia, vuelve al Señor tu Dios todo el tiempo. Oramos. Señor, gracias porque estás aquí. Gracias por invitarnos a regresar a ti, Señor. Gracias por invitarnos a sumergirnos en tu palabra, a buscarte con todo el corazón y a saber quién eres y cómo eres. Señor, perdónanos una vez más y úsanos para que otros puedan conocer quién eres tú. En el nombre de Jesús oramos.